Dios es espíritu, como nos lo dice en San Juan 4:24, que nos dice así: Jesús le dijo a la mujer samaritana: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios no comparte con nadie su alabanza. Dios aborrece la adoración de labios. Quiere que nuestra adoración sea con todo el corazón y solo a Él. No necesitamos ninguna imagen porque Dios está en todos lados. Él escucha siempre nuestra adoración. No hay lugar donde Dios no esté, como nos lo dice el Salmo 139:7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Podemos mirar que la palabra del Señor nos dice que Dios es omnipresente. Él está en todas partes, en todo lugar, porque Él lo llena todo. En el versículo 8 nos dice: si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí tú estás. Versículo 9. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún, versículo 10, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Versículo 11. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Podemos ver que no hay nada que pueda cubrirnos de la presencia del Señor. Todas las cosas están descubiertas delante de Él y no hay nada que suceda que el Señor no lo pueda ver. En el versículo 12 nos dice: aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. No existe lugar donde no esté Dios. Hoy en día hay algunas denominaciones que dicen que hay más de un Dios, pero cuando meditamos en todo lo que Dios es, todo lo poderoso que es nuestro Dios, vemos que Dios es único. No existe otro Dios. A Dios nadie lo ha visto jamás. Nadie ha visto ninguna imagen de Dios en forma de estatua. Entonces, ¿cómo podemos hacer imágenes o formar un Dios al que no hemos mirado? Porque Dios es espíritu. ¿Cómo puede ser que haya en lugares donde estén haciendo formas de dioses para adorarles, para inclinarse ante imágenes? Eso se llama idolatría, y Dios aborrece la idolatría, porque Dios no permitió que hubiera ninguna imagen de Él, porque Él es un Dios vivo que no necesita que lo represente ninguna imagen. Él es grande y Él es poderoso y Él está en todo lugar. Nos dice en Éxodo 33:20, Dios le dijo a Moisés cuando pidió que le permitiera ver su gloria, dijo: mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Así que, ¿cómo podemos ver? Nadie ha visto a Dios. Deuteronomio 4:11 nos dice así: y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta el medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad. Versículo 12. Y habló Jehová con vosotros del medio del fuego, oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. ¿Por qué Moisés les enseñaba siempre esto al pueblo de Israel? Porque con mucha facilidad se apartaban de Dios y se iban en pos de otros dioses. Y esto quedó escrito también para cada uno de nosotros, para que no adoremos a ningún otro Dios, sino al único Dios verdadero, que es invisible, porque es espíritu, pero que mora en cada corazón que lo busca de verdad. En el Antiguo Testamento podemos mirar que antes de que Dios introdujera
al pueblo de Israel. En la ciudad prometida, Dios caminó con ellos por el desierto durante 40 años para mostrarles toda su grandeza, todo su poder. Les dio maná del cielo, les dio agua de la peña y hizo muchas señales, prodigios y maravillas, y ellos lo miraron con sus propios ojos. ¿Para qué Dios lo hizo? Para mostrarles su grande poder y para mostrarles que Él es Dios en el cielo, abajo en la tierra, y que no hay otro Dios, ni hay nada que se le pueda comparar, ni que se le pueda igualar, para que el pueblo de Israel conociera que solamente hay un Dios y que los demás dioses que habían dejado en Egipto no tenían poder para hacer bien y mal, y que los dioses a donde ellos pasarían, a la tierra de los cananeos, de los heteos, de toda clase de naciones paganas, tampoco eran dioses. Así como hoy en estos días, el Señor sigue siendo el mismo Dios, no ha cambiado y sigue siendo espíritu y sigue siendo uno. Nos dice en el libro de Juan, dice, a Dios, San Juan 1:18 nos dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Podemos mirar que en Jesucristo se manifestó todo lo que es Dios. Dios vino a morar entre los hombres, pero ya se dio a conocer en un cuerpo de carne, porque Dios en toda su esencia, en todo su poder, en toda su grandeza, dice que ningún hombre le ha mirado, porque Dios llena los cielos, la tierra y todas las cosas. Por eso nos dice la palabra que a Dios nadie le ha mirado en su esencia, en su poder, en toda su grandeza, porque si Dios se hace presente con toda su grandeza, dice que no hay nada que lo pueda contener. Pero ese Dios, en su grande amor por nosotros los humanos, vino a la tierra en un cuerpo de carne, en la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, para mostrarnos toda su grandeza, todo su poder, porque Dios no tiene enemigos, Dios no tiene rivales, pero el hombre caído sí tenemos muchos rivales que nos estaban atacando, que nos tenían aprisionados. Satanás nos tenía presos en el pecado, en los deseos de la carne, en los deseos del mundo. Y Jesucristo fue el único que venció todas las cosas en carne. Por eso Dios tomó un cuerpo de carne para venir a vencer todos aquellos enemigos que se habían levantado a causa del pecado, a causa de que Adán pecó y vendió toda la humanidad a la esclavitud. También podemos ver en San Juan 14:6-11 cómo nos muestra que en Dios, que en Jesucristo estaba Dios dándose a conocer al mundo. Cristo nos muestra el Padre porque Dios estaba en Cristo, como nos lo dice en 2 Corintios 5:19. Y en 1 Corintios 3:16 dice que somos templo de Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Como seguimos viendo, Dios es Espíritu y mora en nuestros corazones. En 1 Timoteo 1:17 nos dice así, por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, o sea que Dios es invisible al ojo humano. Nunca ha habido ningún hombre que haya visto a Dios en toda su grandeza, pero Dios ha hecho prodigios, señales, maravillas delante de los hombres para mostrarle al hombre que solamente hay un Dios y que ese Dios lo llena todo, que donde quiera que nosotros vayamos está Dios. Dios aborrece la idolatría, Dios aborrece la hechicería, la brujería, toda adoración que es aparte de Dios es brujería, es hechicería y toda va directamente a Satanás. Toda persona que adora imágenes, ídolos, a quien está rindiendo culto y adoración es a Satanás, porque es Satanás el que está buscando adoración, como lo vemos que Satanás se presentó ante nuestro Señor Jesucristo para pedirle adoración, ofreciéndole todos los reinos de la tierra si postrado lo adoraba. Así al igual, en estos tiempos Satanás sigue ofreciéndole a las personas poder y cosas materiales en cambio de que lo adoren. Satanás sigue entrando a las iglesias por medio de objetos, por medio de
prácticas, toda práctica que es en contra de la palabra de Dios y que no está basada en la palabra de Dios es práctica donde el que está reinando es Satanás. Y nosotros hemos conocido que solamente hay un Dios y que a ese Dios se le adora en espíritu y en verdad. Nos dice en 1 de Timoteo 6:16, el único que tiene inmortalidad. Así es que no hay nadie más que tenga inmortalidad, solamente nuestro Dios, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto. Volvemos a mirar que dice, ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio, sempiterno. Amén. No puede, Dios es único, no se puede dividir y no necesita ayuda para reinar y gobernar sobre todo lo creado. Él prometió que nos salvaría y Él lo cumplió. Él cumple todas sus palabras. Así es que todas aquellas personas que quieren llegar a Dios por medio de objetos, de imágenes, de cultos falsos, solamente están adorando a Satanás. Nos dice en 1 de Juan 4:12, dice, nadie ha visto jamás a Dios. Volvemos a mirar la palabra, que nadie ha visto jamás a Dios. Si nosotros amamos unos a otros, Dios permanece en vosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. O sea que si nosotros nos amamos, permanecemos en Dios, porque dice la palabra que Dios es amor. Y todos aquellos que practicamos el amor, el verdadero amor que es de Dios, que se manifestó a través de Jesucristo, porque Dios es espíritu y la única manera que pudo mostrarnos ese amor para que pudiéramos mirarlo fue a través de la cruz del Calvario, a través de Jesucristo. Dios ya mostró todo su grande amor por nosotros y Él tomó un cuerpo de carne y vino a morar entre nosotros, derramó la sangre por medio de Jesucristo para libertarnos de la esclavitud del pecado, para libertarnos de las garras de Satanás, para podernos dar vida eterna al resucitar a nuestro Señor Jesucristo y resucitar de entre los muertos. Venció la muerte, venció al diablo y le quitó el imperio al diablo, le quitó el poder y ahora nos ha dado poder para que vayamos en contra del reino de las tinieblas. Pero Dios aborrece la idolatría. Dios es espíritu, Dios no recibe adoración por medio de ninguna clase de objetos. No se puede adorar a Dios a través de imágenes, de objetos, de cultos religiosos. A Dios se le tiene que adorar en espíritu y en verdad, y para que podamos ser llenos del Espíritu de Dios necesitamos primero recibir a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, para que podamos ser purificados por medio de la sangre de Jesucristo y podamos ser morada y templo del Dios Altísimo. Nos dice en San Juan, en 1 de Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Podemos mirar que aquí nos habla muy claramente que si no podemos amar a los hermanos que hemos visto, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no hemos visto? Vuelve a decir nuevamente que Dios no se puede mirar porque Dios es espíritu, pero podemos sentirlo en nuestro corazón y Él llena nuestro corazón de su presencia, de su amor y nos fortalece en nuestras pruebas, en nuestras luchas y nos ayuda cuando nosotros lo aceptamos y lo recibimos. Dice la palabra que Dios es luz y Dios quita las tinieblas, porque donde Dios está no puede haber tinieblas, como lo vimos que nos dice que lo mismo le es la noche que el día, lo mismo le son las tinieblas que la oscuridad, porque Él es luz y cuando Él llega a un ser humano, las tinieblas desaparecen y es cuando nosotros empezamos a mirar lo que es verdadero, lo que es real y empezamos a conocer la grandeza de Dios y dejamos de buscar lo falso, porque el único verdadero es Dios, nadie más. Bueno, hay muchas citas que nos hablan que nadie ha visto a Dios, porque Dios es espíritu y santo y único. Y no existe otro Dios como nuestro Dios. Busquemos a Dios en espíritu y en verdad, y Él morará en nuestros corazones. Entre más le busquemos, más entendimiento Él nos va dando y más luz va entrando en nosotros. Y es que Él vino para libertarnos de todo lo falso. El Señor Jesucristo me les bendiga grandemente.